Bueno, buen día. El presente trabajo titulado Cálculo de la fracción volumétrica de las sustancias aceite y agua en el flujo bifásico al interior de tuberías horizontales aplicando Long Short Term Memory. El autor de este proyecto, quien les habla, Alejandro Carreño Verdugo, para optar por el título de ingeniero mecánico, saludo al jurado calificador, el profesor Manuel de Jesús Martínez, el profesor Carlos Fiel Amariz Castilla, mi director de proyecto, Octavio González Estrada, y mis codirectores, Carlos Mauricio Ruiz Díaz y Marlon Hernández Cel. El contenido de esta presentación incluye la introducción, los objetivos, la metodología del proyecto, los resultados y las respectivas conclusiones. Bueno, entrando a la introducción. Los flujos multifásicos han sido de gran estudio a través del tiempo en la industria petroquímica y de igual manera con la implementación de los conceptos traídos por la industria 4.0, se han implementado mejoras respecto a la producción y el transporte del crudo y gas. Con la implementación de las tecnologías presentes en este concepto, se han podido llegar a caracterizar y clasificar los respectivos flujos que se transportan en dichas tuberías. Esto con el fin de llegar a conocer algunas de sus características y algunos comportamientos presentes en estos fluidos. Derivado de los flujos multifásicos, podemos llegar a estudiar lo que es el comportamiento de los flujos bifásicos. Para este caso, el flujo bifásico líquido-líquido, aceite-agua. Una de las variables principales presentes en este tipo de flujos es la geometría de la tubería, donde influye mucho su longitud, su inclinación, su respectivo diámetro y el material en el cual está construida la tubería. Esto con el fin de llegar a obtener algunas propiedades o conocer algunas propiedades o comportamientos del sistema, tales como lo son la densidad, la viscosidad, la tensión superficial y asimismo el caudal. Em, Accediendo también a una de las propiedades o características de los fluidos, como lo es la fracción volumétrica, donde este es una medida adimensional, donde se comparan tanto el volumen de cada uno de los dos fluidos, como lo son para este caso el flujo bifásico de aceite y agua, donde pues la sumatoria de estos componentes es el 100% o la unidad. La fracción volumétrica es de gran importancia para lo que es la exploración petrolera, dado que con este concepto podemos acceder a la validación o a darle un poco mayor un poco más peso a algunos estudios para lo que es la exploración y asimismo la identificación de las diferentes zonas en donde es posible hacer una explotación futura del crudo. Haciendo una aproximación a lo que es el concepto del machine learning, la inteligencia artificial que incluye el machine learning y dentro de sí el deep learning, teniendo en cuenta que en este momento estamos en un boom de la implementación de las inteligencias artificiales y todo este tipo de implementación de modelos computacionales con el fin de hacer un análisis de datos en tiempo real. En la industria se ha implementado mucho este tipo de, de sistemas con el fin de llegar a controlar o, bueno, presentar mejoras en los respectivos procesos, dado que este tipo de sistemas, ya sean supervisados, no supervisados o realizando aprendizajes por refuerzo, teniendo en cuenta las redes internas que se pueden llegar a generar, pueden por sí misma realizar aprendizaje de patrones complejos que en sí los humanos o los operarios no pueden llegar a realizar con la misma eficiencia de tratamiento de datos, procesamiento de los mismos y llegar a realizar predicciones o aprendizajes con la eficiencia que lo hacen estos sistemas. Dando una aproximación a lo que puede ser algunas aplicaciones de estos métodos en la ingeniería mecánica, se están aplicando en lo que es el mantenimiento predictivo, el monitoreo de equipos y el procesamiento de imágenes satelitales o de termografía. Entre las redes neuronales que podemos conocer están las redes neuronales recurrentes. Estas redes se caracterizan por tener capacidad de memoria, o sea, ellas pueden almacenar información
que van a utilizar a través del tiempo, pasando por su respectiva red, y van a poder optimizar para identificar patrones o van a poder identificar secuencias de datos para poder obtener un resultado o una posible predicción. Pero ¿qué pasa? Estas redes recurrentes tienen un problema y es que presentan el problema llamado la desaparición del gradiente, haciendo referencia al método de entrenamiento de redes neuronales, gradiente, el descenso del gradiente. Para poder mejorar o optimizar este tipo de procesos, llegan las redes LSTM, por sus siglas en inglés, Long Short Term Memory. Este tipo de redes o de celdas cuentan con la característica que pueden almacenar memorias de corto y largo plazo. Estas celdas o células están interconectadas entre sí y pueden hacer una combinación o un flujo que exista un flujo de información. Cada una de estas células o celdas están compuestas en su interior por compuertas de entrada, una compuerta de salida y una compuerta de olvido. Esto a lo que conlleva es que la misma red puede llegar a ser selectiva con la información que está incluyendo en su modelo o en el sistema, dando así unos mejores rendimientos, porque la información que llega a través de sus procesos que lleva por toda la red puede ser seleccionada y a su vez la información que no es tan relevante va a ser desechada, con el fin, como se menciona, de optimizar y obtener los mejores rendimientos para el respectivo modelo. Este tipo de redes LSTM son ampliamente utilizadas para el procesamiento del lenguaje natural, la regresión de patrones y asimismo la clasificación de imágenes. Acá presento un esquema de lo que es en su interior la celda LSTM. Bueno, este trabajo, pues, estaba para un modelo predictivo de una red neuronal artificial LSTM, con la cual se quiere calcular la fracción volumétrica de aceite y agua en sistemas bifásicos de fluidos. De igual manera, pues, este modelo fue entrenado y validado utilizando datos obtenidos de la literatura con el propósito de ajustar los parámetros de la red y optimizar su respectivo rendimiento. Constó de 4 fases. La primera fue el tratamiento de los datos, el diseño de la red neuronal, el entrenamiento y la validación del modelo y el ajuste del respectivo modelo. El objetivo principal es calcular la fracción volumétrica de aceite y agua en tuberías horizontales a partir de la aplicación de la técnica de aprendizaje automático Long Short Term Memory, con el fin de optimizar el transporte de fluidos. En los objetivos específicos podemos encontrar la selección de parámetros característicos para la determinación de la fracción volumétrica de aceite y agua, diseñar un modelo de LSTM para utilizar con información recopilada de una base de datos de flujo bifásico y desarrollar una herramienta predictiva basada en LSTM para el cálculo de la fracción volumétrica de aceite y agua en el interior de tuberías horizontales utilizando el software libre Python. En la metodología de este trabajo, pues tuvo una serie de pasos los cuales fueron el tratamiento de los datos, del cual se derivó una segmentación o se realizó una segmentación y una normalización de datos, la cual ampliaré un poco más adelante, seguido del diseño de una red LSTM, la cual a través de un diseño de experimentos se realizó el ajuste del respectivo modelo, realizando así un entrenamiento y la respectiva validación con el fin de obtener los mejores resultados que posteriormente fueron analizados para el sistema. Hablando del tratamiento de los datos, la base de datos, siendo esta recolectada de 13 autores, contó con 2.156 datos. En el proceso de segmentación, como les mencionaba, se realizó un 80% de los datos para el entrenamiento, el cual costaba de 1.724 datos, siendo el 0.2 o el 20% de los datos para validación, costando de 432 datos para validación. Como se puede evidenciar, los datos presentan una escalabilidad o una escala diferente
por lo cual fue necesario para su preprocesamiento realizarles un proceso de normalización. En el diseño de la red LSTM contamos con cinco entradas en su vector, el cual es la velocidad superficial del aceite, la velocidad superficial del agua, asimismo la velocidad del fluido, la viscosidad y el diámetro de la tubería, contando con dos capas ocultas del sistema y asimismo una capa de salida donde se tiene la fracción volumétrica del aceite. No se obtiene parámetro de fracción volumétrica del agua, dado que pues, se infiere de la unidad menos la fracción volumétrica del aceite. Muy bien. Hablando del diseño de experimentos, entonces se planteó realizar una serie de combinaciones dando un total de 288 pruebas, contando con una variación de neuronas entre 150, 100, 50 y 25 neuronas, teniendo una constante de capas ocultas de 2. Asimismo, se contó con 50 épocas, una variación entre 50 épocas, 20 épocas y 10 épocas. Asimismo, una tasa de aprendizaje o learning rate de 0.1 y 0.2, teniendo un batch size de 3 y de 1, y una función de transferencia del sistema de las capas ocultas, ReLU, y de igual manera un optimizador ADAM y RMS Pro. Para la función de activación de la capa de salida contamos con la función ReLU, la función sigmoide y la función tangente hiperbólica, con el fin de obtener el rendimiento del modelo y poder saber qué tan eficiente estaba siendo, se utilizaron la implementación de métricas de error como lo es el error cuadrático medio o MC, el error absoluto medio y el error porcentual absoluto medio absoluto, em, para poder realizar este tipo de pruebas. Abordando ya el apartado de los resultados, podemos observar en la gráfica del costado izquierdo, que es el comportamiento del MS relacionado con el número de neuronas y el comportamiento del sistema. Entonces se puede evidenciar que el número de neuronas, cuando se trabaja con 150 neuronas, el MSE o el error es bastante bajo. De igual manera, se puede evidenciar que cuando realizamos 50 épocas para el entrenamiento del sistema y cuando realizamos el entrenamiento con 20 épocas, el error no llega a ser tan variable, por lo cual de las 288 pruebas que se realizaron, se decidió, gracias a esto, realizar 216 pruebas, dado que al realizar las pruebas con las 50 épocas, el, el gasto computacional era mucho mayor y el rendimiento del sistema no era significativo para ese gasto computacional. En el costado derecho se encuentra el análisis del comportamiento del error cuadrático medio contra el número de épocas, donde se puede evidenciar el comportamiento creciente de la gráfica del error con respecto al número de épocas. A menores épocas en el sistema, es mucho mayor el error presentado. En la presente tabla se presentan los resultados generales del rendimiento teniendo como parámetro pues, la referencia del MSE. Se puede evidenciar que el comportamiento en cuanto a las neuronas es variable. Tenemos comportamientos aceptables con 150 neuronas, con 50, con 100. Asimismo, en cuanto a las épocas, pues por lo dicho anteriormente, el parámetro principal fueron 20 épocas. La tasa de aprendizaje o learning rate, que mayormente se obtuvo mejores resultados, fueron con 0.1. El batch size sí estuvo variado entre 1 y 3. Los principales o mejores datos fueron con 1. El optimizador Adam fue el que mayormente obtuvo mejores resultados, asimismo como para la función de activación de la función de salida, de la celda de salida, que serían la función sigmoide, la que tuvo mejores resultados, seguida de la función tangente hiperbólica. Ahí se puede evidenciar los resultados o los mejores resultados del sistema, siendo para el error cuadrático medio de 3.5651 por 10 a la menos 5 el error más bajo. Teniendo en cuenta estos resultados,
podemos llegar a la selección de los parámetros del sistema para obtener el mejor rendimiento del estudio, teniendo como parámetros o variaciones de mejores resultados la prueba número 35 realizada, la cual consta de 150 neuronas, 20 épocas de entrenamiento, el learning rate de 0.1, un batch size de 1, la aplicación de un optimizador ADAM, una función de activación de la salida sigmoide y obteniendo un error cuadrático medio de 3.5651 por 10 a la menos 5, un error absoluto porcentual de 3,02 y un error absoluto medio de absoluto porcentual de 0,045, 0,0045. En las presentes gráficas se puede evidenciar el comportamiento de los datos de la predicción respecto a los datos de validación que teníamos de ese 20% de la segmentación de los datos. Entonces ahí contamos con 432 datos de la validación, los estamos comparando con el comportamiento que tuvo con los datos predichos por el sistema. En el costado derecho tenemos la predicción, o sea, la comparación de los datos de test contra los datos de la predicción del respectivo sistema, obteniendo un comportamiento bastante aceptable para, para los requerimientos del presente sistema. Respecto a las conclusiones, pues bueno, se definió que el mejor modelo de RNA que permitió calcular la fracción volumétrica de aceite de agua en tubería horizontal a través del procesamiento y predicción de series de datos, el modelo seleccionado presentó un vector de entrada que incluía las velocidades superficiales de cada fluido, el diámetro interno de la tubería, la velocidad de la mezcla y asimismo la viscosidad. Según las pruebas de rendimiento, el mejor modelo, el que mejor tuvo el rendimiento, obtuvo un error absoluto medio porcentual de 3,02% y un error absoluto medio de 0,0045. Se implementó una red neuronal Long Short-Term Memory, donde se evidenció el alcance y la versatilidad de este tipo de modelos en el área de la predicción de series temporales. Asimismo, el modelo elegido constó de 150 neuronas con una función de transferencia ReLU con dos capas ocultas, un optimizador ADAM y una capa de salida con función de activación sigmoide para la predicción de la fracción volumétrica del aceite. Se puede predecir la fracción volumétrica de un fluido bifásico con un modelo de redes recurrentes LSTM utilizando Python y es fundamental para este desarrollo el preprocesamiento correcto de los datos para así optimizar los resultados y la eficiencia del respectivo sistema. Presento las referencias utilizadas para este proyecto. Muchas gracias.